Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar hoy aquí en esta entrevista con Mireia Darder. Buenos días, Mireia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Está aquí lloviendo a cántaros. Totalmente, sí, sí. En Barcelona, desde donde estamos haciendo la entrevista, está habiendo una ola de frío estos días impresionante. Sí. Estoy muy contenta de que Mireia haya querido participar en esta entrevista, donde hablaremos de sexualidad, de empoderamiento femenino y también de abuso, pero no solo de abuso sexual, sino de abuso de poder ramificado en muchos ámbitos. Mireia es una experta, yo la conocí a través del Instituto Gestal y a través de sus libros, como por ejemplo Nacidas para el placer, donde nos habla de cómo reconocernos las mujeres en nuestro cuerpo, de cómo recuperar esta parte tan íntima y personal nuestra y de cómo eso es un derecho que tenemos y una necesidad muy básica, ¿no? También hay otro libro que se llama Mujer, Deseo, es que los tengo aquí al lado, Mujer, Deseo y Placer, que es como una Biblia también que nos habla de cómo reconocer nuestros ciclos, reconectarnos con nuestra sexualidad. Y otro libro que es como, yo lo pensé el otro día, Mireia, como la otra cara de la moneda, pero del mismo tema, que también es de sexualidad, que se llama La sociedad del abuso, del cual también hablaremos, ¿no? Es como la cara y la cruz, pero del mismo elemento en realidad. Y Sí, bueno, perdón, sí. No, que exactamente era eso, ¿no? Cuando escribí Nacidas para el placer, que era el potencial que tenemos de placer, ¿no? De sexualidad femenina, después pensé, vale la pena escribir la otra cara, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Exactamente, que es cómo es la parte dolorosa de la sexualidad, ¿no? Es como la luz y la sombra, y solo integrando parte de la sombra también podemos disfrutar más de lo que es Es- la luz y del placer que somos capaces de sentir. Como Exactamente. Y yo creo que cuando escribí Nacidas me pasó eso, ¿no? Estaba hablando de la potencia, de la capacidad, ¿no? Y hasta que no escribí un párrafo sobre el dolor femenino, no pude seguir para acabar de desarrollar el libro, ¿no? Eso que tú estás diciendo, ¿no? Hasta que no integramos también la parte de dolor, no podemos ir a la parte de placer, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Tengo muchas ganas de hablar de todo esto. Primero os quiero presentar a Mireia para los y para las que no la conocéis. Mireia es psicóloga, especialista en psicología social y psicología clínica. Como os he dicho, no os lo he dicho, lo estábamos hablando antes ella y yo. Ella es una de las fundadoras del Instituto Gestal, bueno, porque os he dicho que la conocí desde el instituto, Sí, es verdad. el de Barcelona. Junto con Joan Garriga y Vicenç Oliver, está formada en PNL, en hipnosis ericksoniana y también en constelaciones familiares con Bert Hellinger. También sé que te has formado en el programa SAT de Claudio Naranjo, de Enneagrama. Y además también ella ha incorporado un abordaje más desde la escucha corporal, desde el trabajo terapéutico del cuerpo, con técnicas como el Katsugen, los centros de energía o los 5 ritmos. Bueno, actualmente ella es formadora de terapeutas, también los aconseja, los acompaña, y no solo aquí en España, sino en diversos países de América. Y bueno, para empezar, Mireia, quería seguir hablando de este tema que hemos ya como sacado la tapa de la mermelada, digamos. Em, a mí me interesa mucho porque Mireia aborda el tema de la sexualidad, como hemos dicho, desde estos dos ámbitos, ¿no? Y esto da mucha más amplitud porque a veces es como que nos es mucho más fácil pensar en el placer, en el gusto, en el disfrutar de nuestra sexualidad, pero si nos olvidamos de la otra parte, es como que no la podemos vivir tan plenamente porque al hacerlo todavía podemos disfrutar más de ella. Mireia tiene una concepción que yo descubrí con ella que me pareció súper interesante en sus libros y sobre todo en La sociedad del abuso, de que el abuso realmente es una manera que tenemos de relación en la sociedad en la que vivimos, que tiene antecedentes sociológicos y culturales y que esto no se manifiesta solo en la sexualidad, sino en muchos otros ámbitos como la economía, las relaciones personales, las relaciones laborales. Entonces, es muy interesante porque ella lo desgrana, te explica de dónde viene y te explica por qué es importante y de qué maneras podemos hacer
para trazar unas nuevas vías y unas nuevas maneras de relacionarnos que no están fundamentadas en esta desigualdad de poder. Y bueno, yo te quería preguntar sobre esto, Mireia, que nos expliques un poco más. Bueno, yo titulé mi libro La sociedad del abuso porque realmente creo que vivimos en una sociedad donde la fuerza, ¿no?, y la violencia es la forma de relación. ¿Sí? Y eso es algo en el que estamos inmersos y que ahora se está empezando a destapar un poco, ¿no? Con todo el movimiento Me Too, en el que las mujeres están diciendo, a mí también abusaron de mí. Ahora estamos empezando a poder ver, pero hasta ahora naturalizábamos totalmente la violencia que ejercían los hombres, ¿no? La sociedad patriarcal en la que vivimos se caracteriza por una desigualdad entre hombres y mujeres, diciendo que el hombre tiene mayor importancia que la mujer, ¿sí? Lo que no se cuenta es toda la violencia que ha habido que usar para que esto sea así. Esta violencia no la hemos estado viendo porque la naturalizábamos. Se consideraba que el cabeza de familia tenía derecho de usar la violencia con la mujer y con los hijos. ¿Ya? Entonces, esa naturalización hacía que nos pareciese totalmente normal. Ahora ya se está empezando a denunciar no solo el abuso sexual, sino también la violencia física. Y ahora ya no lo vemos tan normal y tan natural, ¿no? Claro. ¿Sí? Un día escuchaba a Vicky Bernadette, que tú creo que la conoces, Sí. y hablaba Bueno, de... no la conozco, pero conozco su fundación, sí. Y todo el trabajo que ella hace, que es Sí. maravilloso, con su fundación. Y ella hablaba, que a mí me sorprendió, porque no lo sabía, de que hace relativamente poco el abuso a un menor, incluso el maltrato a un menor, no se consideraba ni un delito, ¿sabes? Era algo normal, era algo que teníamos como algo que podía pasar, como algo, pero no algo como penalizable realmente. Exactamente. La primera denuncia de maltrato a un niño se consiguió porque existía una ley que decía que no había que maltratar a los animales y se equiparó al niño al animal para poder condenar. Y no hace tanto de eso, ¿eh? ¿Ya? Es como que realmente el patriarcado ha creado unas relaciones basadas en la violencia y en la fuerza y en realidad en el abuso, ¿no? Una de las cosas que más me impactó a mí cuando escribía Nacidas para el placer fue al leer, ver que se decía que la mujer no tenía que tener deseo o que las mujeres no teníamos deseo. En cambio, los hombres sí, ¿no? Y de repente dije, ¿cuál es la relación que se puede dar entre un hombre que tiene deseo y una mujer que no? ¿Cuál es el tipo de relación que está proponiendo el patriarcado entre hombres y mujeres? ¿El abuso? Cuando me di cuenta de eso dije, uy, no voy a poder contar eso, me van a matar. ¿Ya? Pero es real, ¿no? Es real. A mí me gusta siempre contar que se dice que el hombre es superior a la mujer como por una ley natural, ¿no? Y que la violencia y la competencia son intrínsecas a lo humano, ¿no? ¿Ya? Pero a mí me gusta contar que hasta hace muy poco al hombre se le comparaba siempre con los chimpancés, que son, ¿no?, una sociedad en la que la violencia, la fuerza, hay un macho dominante con muchas hembras, ¿no? Decíamos, somos los animales que más se parecen a nosotros son los chimpancés, ¿no? ¿Sí? Pero hasta hace muy poco no se habían visto que existían los bonobos. Los bonobos son unos animales que se relacionan en base al placer, ¿ya? Y que las dominantes son las mujeres. Y que tienen relaciones sexuales para sellar cualquier pacto. Y como no hay un macho dominante que tiene que usar la fuerza, el número de hembras y machos es el mismo. Porque en los chimpancés mueren los machos en las luchas. ¿Ya? No solo eso, sino que además no existe el incesto. Porque la única relación sexual que no existe es la de madre e hijo. Y las bonobas jóvenes se van a otro clan cuando maduran sexualmente. O sea, no es verdad que la competencia, la fuerza y la violencia son consustanciales a lo natural. En la vida natural también existen sociedades en las cuales se relacionan de otra manera. Pero esa naturalización que hemos hecho ha sido lo que ha hecho que no veamos la violencia y todo el abuso de poder en el que estamos inmersos, ¿no?
Sí, a nivel sociocultural yo creo que ha habido muchas sociedades, ¿no?, que han podido ser matriarcales. Sí. Incluso muchas mujeres que han estado presentes a muchos niveles, tanto artístico como social, político, cultural, o sea, de muchas índoles, pero que la historia no se ha encargado de darles el lugar que tenían en su momento por, por toda esta concepción que teníamos de poder, podemos decir, desde el patriarcado, ¿no? Pero que eso existe, lo que pasa es que no nos ha llegado la memoria de todo esto porque no ha interesado. Claro, porque la historia empieza, la conciencia y la historia empieza con el patriarcado. Existieron toda una serie de sociedades anteriores en las cuales seguramente la mujer era la diosa, como ahora Dios es masculino, ¿sí? Era la diosa en la que seguramente funcionaban más desde una igualdad, un equilibrio. Porque parece que cuando en las sociedades son las hembras o las mujeres las dominantes, establecen relaciones más igualitarias, sin tanta violencia. ¿Ya? Entonces, existían en el Neolítico, antes del patriarcado, este tipo de sociedades. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿No? Que tú me pedías que explicase cómo pasó eso, ¿no? Eso es Steve Taylor, ¿no? Que tiene un libro que se llama La caída, ¿no? ¿Qué dice que pasó? Los humanos vivían en el Sáhara, que realmente era un paraíso. ¿Sí? Una selva, donde no había que cultivar la tierra, porque todo estaba al alcance de la mano, ¿no? Pero vino un cambio climático y esto se secó. ¿Y qué se valoraba por encima de todo? Se valoraba la naturaleza. ¿Y quién representaba la naturaleza? La mujer, que tenía la capacidad de procrearse a sí misma, porque todavía no se asociaba que el hombre tenía participación. Y había diosas, ¿sí? Pero llega este cambio climático y ya no se puede uno fiar de la naturaleza. Por tanto, ya no se puede uno fiar de la diosa. Ya no está todo al alcance de la mano. ¿Y cómo hay que sobrevivir? Conquistando otros pueblos, acumulando Interesante, comida. no sabía esto. ¿Eh? Que no lo sabía esto. ¿No? Ah, pues esto lo explica Steve Taylor, ¿sí? Acumulando comida. Entonces la fuerza y la violencia empieza a tener importancia. La diosa nos engañó. Por tanto, ya no se puede confiar en la mujer. Hay que controlarla. ¿Vale? Y cuando uno tiene propiedades, tiene que dejárselas a alguien. Por tanto, es importante de quién son los hijos. Por tanto, hay que controlar la sexualidad de la mujer. Y igual que controlar la naturaleza, hay que controlar el cuerpo. Porque nuestro cuerpo es nuestra naturaleza. Y ahí empieza lo patriarcal. Está ¿Ya? todo ligado. Claro, claro. ¿Cuáles eran los símbolos de la diosa? Los bosques, las montañas, lo natural, ¿no? Los árboles. ¿Cuál era el símbolo más importante de la antigua diosa? La serpiente, la manzana. ¿Cómo es el mito del paraíso? De cuando salimos del paraíso. Un árbol, una serpiente y una manzana. Y la mujer es la que tiene la culpa. Porque tienta. Eva tienta a Adán. ¿Ya? A partir de ese mito, ahí ya somos culpables desde el principio. Las mujeres. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este cambio climático que pasó, ¿no? Instauró el patriarcado y esta manera de pensar que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué dice Steve Taylor de cuándo va a cambiar eso? Lo dijo hace 10 años ya, ¿eh? Cuando haya otro cambio climático. Ya lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Sí, o sea que estamos a punto de poder cambiar eso también, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Realmente está habiendo un resurgir de empoderamiento. Y te quería hacer una pregunta porque a veces hablamos de hombre y de mujer y quizás también es como un entendimiento de decir, o los valores de lo femenino y de lo masculino también, ¿no? Que hemos tenido como una misconception en inglés, o sea, como un malentendido en lo que atribuimos en el uno y en el otro, ¿no? Y como hemos vivido tanto como mujeres como hombres, porque el peso del hombre de tener que cargar con la responsabilidad de la dureza, de no conectar con su sensibilidad, con su cuerpo, con los valores más atribuidos a lo femenino, podríamos decir, es muy duro. Sí. Todos somos víctimas.
de un esquema así, ¿no? Polar, que a cada uno le asigna un rol, ¿no? Todos somos víctimas de un debería, como deberíamos ser. Y no es real que haya esa disociación tan grande, ¿ya? En realidad seguro hay un continuo más de hombre-mujer, ¿no? Por suerte ahora ya está mucho más ahí, estamos mucho más ahí. Eso sí que ha cambiado muy rápido, ¿ya? Y sí, los hombres tienen ese peso, pero a ellos les toca un papel predominante, con más privilegios y más manera, aunque ciertas cosas no lo pueden hacer. Eso es así. Todos somos víctimas de una estructura y una manera de hacer, ¿no? Que dicotomiza la realidad, ¿no? Pone unos valores a unos y otros valores a otros, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Y a las mujeres nos pone un papel por debajo. Igual ¿Ya? que cuando decías eso de que a la mujer se le niega el deseo, Sí. bueno, yo pensando dos cosas, porque puede ser el deseo tanto sexual, pero también el Sí. deseo de realizarse como Eso, persona, el deseo de ser ambiciosa en lo profesional, el eso. deseo de querer llegar a unas metas. Y pensaba, ¿qué te llevó a ti, Mireia, Sí. a interesarte tanto por estos temas y querer escribir unos libros sobre ello, realmente acompañar a otras personas en este camino también? ¿Qué fue, cuál fue la semilla, Yo creo que una parte de haber recibido una educación que no me penalizó la sexualidad. ¿Ya? Yo eso lo veo muy diferente con muchas mujeres. ¿Ya? Yo crecí, mis padres montaron una escuela alternativa y crecí la primera parte de mi vida en un ambiente súper abierto, que nos dejaban a los niños expresarnos. Yo aprendí con Montessori, que ahora están haciendo Montessori y yo tengo 61 años. En aquella época no se hacía Montessori, ¿no? ¿Vale? Entonces, nunca nadie me dijo que yo tenía que controlar mi sexualidad. ¿Sí? Y desde ahí viví una sexualidad un poco distinta. No muy distinta comparado con lo que ahora hay, sino que yo a los 21 años ya sabía que yo no era fiel y no decidí penalizar eso, sino aceptarlo y vivirlo, ¿no? ¿Ya? Pero yo no tengo introyectos muy malos con respecto a la sexualidad. ¿Sí? Y por otro lado, en mi casa tampoco nadie me dijo que yo por ser mujer no podía hacer lo que quisiese o llegar lejos a nivel profesional, que esa es otra cosa. Yo no he tenido que sacarme de encima todos esos introyectos o creencias. Y por otro lado, el nivel más práctico es que yo cuando trabajaba en Gestalt y hacía sexualidad, ¿vale? Me daba cuenta de que era algo que se me daba muy fácil. ¿El Y qué? de forma, sí, trabajar con la sexualidad Ajá. en las formaciones de Gestalt. Se me daba muy fácil y con esta manera que yo tenía de mi sexualidad, que era una sexualidad mucho más abierta, ¿sí? Veía que eso, que yo no tenía muchas trabas que la mayoría tenían, ¿vale? Y en los talleres de sexualidad veía claro que muchas mujeres estaban más en el amor y no se conectaban tanto con lo sexual. Para mí lo sexual siempre ha sido algo muy importante, ¿vale? Así como a los hombres están más conectados con la sexualidad en nuestra cultura y no se conectan tanto con el afecto o con la empatía y todo el mundo tiene muy claro que les convendría eso, nadie decía que las mujeres que estamos más en la empatía y en el afecto, ¿sí? Nos convendría también igual en la sexualidad. Más que nada porque igual ahí nos encontramos. ¿Ya? Y desde ahí escribí el libro, ¿no? ¿Sí? También. Y no solo eso, sino también yo creo que lo que me ayuda muchísimo a mí fue todo el trabajo corporal que he hecho a lo largo de mi vida. Yo llevo eso, 30 años o 35 años no parando de hacer trabajo corporal, ¿no? Primero porque fue una necesidad física mía, ¿ya? En el primer año de vida yo tuve operaciones, me pusieron en coma, bueno, me trataron fatal para salvarme la vida porque estaba enferma, ¿sí? ¿Vale? Pero como fue a los 9 meses, ¿vale? Después yo no tenía recuerdo de eso, pero sí que tenía flashbacks asquerosos físicamente que no sabía qué eran en aquel momento. Y la única manera de poder estar bien era hacer trabajo corporal. O sea, a mí como el trabajo corporal me salvó la vida.
te entiendo. Yo hacía mucho trabajo corporal, ¿vale? Y decía, es para mí, no es para ser como terapeuta, ¿no? Es que era verdad, ¿no? ¿Ya? Hasta que leí el libro del Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. Totalmente. Y ahí entendí por qué había estado 35 años haciendo trabajo corporal. ¿Ya? Y el hacer tanto trabajo corporal me ayudó muchísimo a poder sentir placer y a estar en bienestar. Y me ayudó también a poder sacar esa parte que tú estabas diciendo antes, la parte de la fuerza. Los hombres no lloran, ¿sí? Pero lo que no se dice es que las mujeres no son agresivas. Se nos corta no solo la capacidad de placer y de sexualidad, sino también se nos corta la capacidad de acción en el mundo. La agresividad entendida como la capacidad de acción en el mundo. Y una ¿Ya? capacidad de poner límites, de ser asertivo. Eso es. Y de atreverte, como tú decías, a salir adelante con lo que tú quieres, ¿no? ¿Sí? No solo eso, sino que también se nos corta la posibilidad de explorar, de curiosear, de jugar como mujeres, ¿no? Y eso no nos permite entonces movernos en el mundo. Totalmente. Hay, no sé si conoces un cómic de una ilustradora catalana que a mí me gusta mucho, el cómic se llama Lola Vendetta, ella se llama Raquel Riba, Rossi, y el personaje de Lola Vendetta es una mujer con una katana que es justiciera, pero desde la rabia, ¿no? Y yo pensé, wow, este movimiento ha tenido como mucho acogimiento porque está realmente enseñando algo de lo que las mujeres necesitan empoderarse, ¿no? De una manera, eso es un cómic, ¿no? Está llevado desde el humor también, desde la sátira, pero realmente estaba mostrando algo que estaba oculto en el inconsciente social de las mujeres, o sea, en nuestro inconsciente, como esa necesidad de poner luz a esta parte de rabia, de esta parte de reivindicación, de fuerza, de decir basta y de manera bruta, ¿no? O sea, que como quizás es la forma en la que se expresa esta parte asertiva muy sana cuando ha sido reprimida durante tantos años y se expresa entonces de manera violenta. Luego necesitamos encontrar el equilibrio entre sentir esta fuerza y ejercerla desde nuestro corazón, ¿no? Pero a veces sale también de esta manera, ¿no? Claro que sale de esa manera. Tantos años, ¿no? De tener que controlar esa fuerza, ¿no? Claro que sale de esa manera, ¿no? ¿Ya? Sí. Es que no nos han permitido mostrar nada de lo instintivo, ¿no? Porque la rabia y el placer tienen los mismos circuitos neuronales. Y cuando se reprime uno, sí, se reprime el otro. ¡Wow! Claro. Entonces, como mujeres, se nos ha cortado todo eso instintivo. O sea, no se puede tener placer si uno no es capaz de expresar su rabia. ¡Wow! Súper importante esto. Muy importante. Y se nos niega la capacidad de expresar la rabia. Cuando expresamos la rabia, ¿qué somos? Histéricas, ¿no? Bichos. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Está pensando con esto que dices, en mi experiencia también tú decías lo corporal, a mí me ha sido algo que fundamental en mi vida, ¿no? También tenemos que decir que en el libro de Mireia está muy bien explicado de la teoría de Bessel van der Kolk también, ¿no? Sobre trauma. Realmente cuando hay un trauma, la persona se disocia de las sensaciones corporales porque el trauma se vive ahí. Es como cuando uno está experienciando algo a nivel sensorial que es demasiado fuerte para ser integrado, te vas de la conexión con las sensaciones porque es la manera de conservar la energía en el cuerpo y la vida realmente, ¿no? Entonces es muy importante volver al cuerpo y lo que pasa al volver al cuerpo es que de repente el cuerpo te muestra todo eso de lo que un día huiste, pero es como un regalo envuelto de un papel de lija, no digamos, porque tú primero te encuentras, ¿no? Yo también lo puedo decir en mi trabajo corporal, que era súper necesario. Yo me encontraba con dolor en mi cuerpo, en las articulaciones, que me hablaban de memorias olvidadas, que me hablaban de circunstancias que fueron muy difíciles de vivir. Pero después de eso,
lo que dice Mireia, o sea, yo me encontraba con placer en mi cuerpo, sentía poder evitarlo, era como si hubiera traspasado una capa Eso. y sentía la energía corporal, la sentía físicamente, ¿no? Como cosquillas en mis brazos, en mis piernas, en mi cuerpo, y sentía el placer y sentía la fuerza, ¿no? Y esto es súper importante, porque además nos asusta mucho, ¿no? Porque realmente el cuerpo te muestra todo, el placer Sí. y el dolor, ¿no? Pero es que hay mucho que ganar ahí, ¿no? Yo creo que es como es un gran regalo el que te ofrece, Sí, sí. realmente. Y hay mucho miedo de entrar ahí, ¿de Claro, acuerdo? claro, Porque si te disociaste es porque no lo podías sostener, sí. Ujú. ¿sí? Pero lo importante es que ahora, desde este lugar, sí que se puede sostener. Y si no, hay técnicas que te ayudan a agrandar tu espacio interno para poder sostenerlo e integrarlo, ¿no? El gran problema del trauma es que nuestra cultura no tiene un mecanismo para integrar después de que te has disociado, ¿vale? Hay otras culturas que sí que lo tienen. La oriental, el tai chi, el qigong, Mm. incluso yo he hecho mucho katsugen. El katsugen en realidad no es nada más que el movimiento que realizan los animales después de haberse disociado, Mm. Es el ¿ya? tembleque, ¿no? Es como... Exactamente, el tembleque, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestra cultura, con el trauma? Lo apagamos con drogas, ya sean legales o ilegales, Mm. ¿no? Nuestra medicina, cuando alguien entra en ansiedad, le da benzodiazepina, ¿ya? ¿Sí? Mm. Y si no vas por ahí, pues el alcohol o las drogas, ¿no? Esa es nuestra manera como cultura occidental. No tenemos un mecanismo real para integrar eso, que es, el mecanismo es a través del cuerpo, Totalmente, sí. Mm. ¿ya? Pero claro, como decía antes del Steve Taylor, ¿no? Como el cuerpo es nuestra naturaleza, hemos hecho con nuestro cuerpo lo mismo que con la naturaleza de fuera, controlarlo. Tanto que la naturaleza de fuera casi la hemos matado y a nuestro cuerpo también. Ya no tenemos sensaciones para saber qué es lo que necesitamos. Funcionamos en base a deberías, cómo deberías estar. Estamos tan estresados, o estábamos, porque da igual, estamos estresados diferentes, ¿no? Que no sentimos corporalmente. Mm. El estrés es el peor enemigo del placer, El ¿ya? estrés es no estar en el momento presente Eso, y eso significa no estar fuera del cuerpo, porque si estás en el cuerpo, estás eso, presente. claro, Cuando estás claro. estresado es cuando no estás aquí, estás pensando en un futuro o en un pasado. Exactamente, exactamente. Y no solo eso, sino que ahora en estos momentos, con el miedo, es otra manera de salirse del cuerpo porque se nos ponen en marcha los mecanismos de trauma, Mm. las alertas, ¿ya? Con todo el miedo, ¿no? Que nos está llegando, también estamos lejísimos del placer Mm. y del cuerpo con estos tiempos que estamos viviendo. Todo lo que recibimos es miedo, Mm. Estamos ¿ya? ahora como en la olla, hirviendo de alguna manera, y no nos Exactamente. damos cuenta de que, o sea, porque estamos en estado de alerta, ¿no? Exactamente. Estamos en Estamos trauma, muchos estamos con el momento de trauma, digamos, ¿no? Exactamente, estamos, ¿no? O sea, el primer estado de alerta cuando hay miedo, que es inconsciente, el mecanismo, es buscar en los congéneres ayuda. Estamos aislados, no podemos buscar en los congéneres ayuda. Se pone en marcha el segundo estado de alerta. ¿Cuál es? Lucha-huida. Mm. Tanto en la lucha como en la huida hay una segregación de adrenalina Mm. para estar alerta, Totalmente. ¿ya? Y si Es- estamos ahí, no podemos estar en el placer, no podemos estar relajados. Y la mayor parte del tiempo ahora estamos ahí, ¿ya? Y muy importante, yo siempre aprovecho para decirlo, si esa adrenalina segregada no la descargamos, nos va minando por dentro, Claro, nos va sí, minando como los órganos. un veneno en los órganos, una circulación Exactamente. constante, totalmente. Esto lo Ya, hablábamos el otro día con Mario Salvador también, ¿no? eso, De cómo vamos a procesar de aquí unos meses, de aquí un tiempo, todo esto que ahora estamos viviendo, ¿no? claro. Y cómo va a ser muy necesario un acompañamiento a personas que ahora lo han pasado mal, ¿no? Y que van a sintomatizar, pues como por ejemplo
con insomnio o con, Claro, quizás con depresiones, ¿no? O claro, con falta claro, de energía vital. Y lo que claro. podemos hacer ahora realmente es primero sentirnos conectados los unos con los otros, Eso es, pues, de lo más fundamental, y después a eso. medida que podamos integrar momentos de placer y desconexión. Y cada uno encuentra la suya, ¿no? Puede ser la Eso, meditación, el trabajo eso es. corporal, bailar, hacer ejercicio, Ujú. pero todo esto que Sí, nos mantiene en un sí. estado de seguridad, de Eso es. placer, de seguridad. Eso es seguro. Y es muy importante, solo estando relajados podemos sentir seguridad y placer. Ujú, ¿Vale? Yo insistiría mucho en eso de, para descargar hay que moverse. El movimiento es súper importante, ujú, ¿no? Y la naturaleza es súper importante también. ujú. ¿Sí? Y el contacto con los demás. Yo creo que estas tres cosas son las básicas. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Mireia, Ujú. tú, bueno, quería hacerte varias preguntas. Bueno, No sé por cuál empezar primero. vale. Quizás voy a empezar por una porque ya que hemos empezado a hablar de esto, en tu libro La sociedad del abuso, como hemos dicho antes, Ujú. hablas de cómo el abuso está extendido en nuestra sociedad y el abuso sexual se da en el ámbito de la sexualidad, pero esto se da en las relaciones y en muchos otros ámbitos, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco también de lo que decías antes, ¿no? Lo que te llevó a hablar de todo esto y por qué crees que es tan importante dar visibilidad al tema del abuso en el libro de Mireia. Mm, La verdad es que es impactante porque mm, ella da 12 testimonios de personas que han mm, vivido este tipo de trauma y ujú, hay algunos de ellos que son muy duros. O sea, no es ujú, fácil a veces sostener el libro de Mireia. Yo creo que tanto si lo has vivido como si no, ¿no? Porque creo que eso toca el alma de la persona, ujú. ese sufrimiento que ha podido vivir alguien, ¿no? Sí, Mm, digamos, ¿qué es lo que te llevó a querer vislumbrar esto? vale. Y también, ¿qué crees que es necesario para, porque el tema, yo creo que tú lo hiciste de alguna manera para dar luz a Ujú. algo que sigue siendo muy tabú, ¿no? ¿Por qué es tan importante visibilizarlo Ujú. ahora mismo? ¿Y cómo hacerlo? Yo escribí el libro, bueno, primero por lo que hemos dicho, por la cara y la cruz, ¿no? Pero básicamente porque tenía clientas en terapia Ujú, que explicaban cosas, ¿ya? Que aquello de que la realidad puede superar lo que puedes imaginar, que la ficción, para ujú, mí era así de alucinante. ujú, O sea, explicaban cosas que yo no podía ni imaginar que se hubiesen hecho con alguien, ujú, ¿ya? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que estas mujeres me cuenten eso y nadie hable de eso, ¿no? ujú, ¿Ya? Y no solo una, sino unas cuantas. No va a ser Van der Kolk en el cuerpo, si el cuerpo lleva la cuenta, dice que en su época se decía, me acuerdo que el incesto solo era uno de cada no sé cuántos miles de personas, ¿no? Y que él, según esa cantidad de población que había en Estados Unidos, el 50% estaban en su consulta, ¿no? No, mal fallo de cálculo. Claro, ¿no? Pues es como que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Decía, sí, ¿cómo es que me llegan tantos casos de esto, ¿no? Mm, Debe ser que es más normal, ¿no? De lo que nosotros queremos ver, ¿no? Claro. Esa fue la razón para escribirlo, ¿no? Para decir, por favor, que esto está pasando y lo estamos negando de que está pasando, ujú, ¿ya? Es como que era como decir, no, hay que, básicamente el libro era, vamos a visibilizar eso, ¿no? Y otra cosa, vamos a visibilizar eso y voy a escribir también mis casos, qué les ha ayudado, cómo se sale de ahí, qué cosas han sido las que les han muy ayudado, ¿no? importante, porque tú muestras el dolor que se ha vivido, pero todo el camino que ha recorrido la persona Claro, para claro, reencontrarse consigo misma. Y es claro, impresionante, ¿no? El camino de la claro, experiencia que han seguido. claro, es eso, ¿no? Es como de ahí se puede salir, pero el primer paso es aceptar que ha pasado. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque como decías antes tú, cuando alguien se disocia, se pierde la capacidad
El cerebro que hace la historia, que construye una historia de lo que ha pasado, se desconecta del cerebro de las sensaciones. Entonces, los recuerdos son recuerdos nada más de olores, imágenes, cosas auditivas. Y las personas tienen la sensación de que no es seguro que les haya pasado. ¿Ya? Entonces, las mismas personas abusadas dudan. Claro, eso hace ¿Ya? que mucho más, o sea, es como, ¿cómo vas a dar voz a algo de lo que ni tan siquiera estás seguro? Exactamente. Y no es que no estés seguro, sino que es que cuando te has disociado, la parte que tiene la capacidad de construir la historia se cortó. Sí, en Pero eso no quiere decir que no sea así, ¿no? Entonces, lo más importante, como hay esa negación, como hacemos esa negación, es creer a las personas que dicen que han sido abusadas, a los niños que dicen que han sido abusados dentro del ámbito familiar, que es donde más se da el abuso y es donde menos se habla. Porque ahora se está visibilizando, pero como dice Vicky Bernardet, la parte que se está visibilizando es la parte menos grande. La parte más amplia de abuso sexual es dentro de la familia. Y el que estamos viendo ahora es de hombres a hombres y no el familiar. ¿Ya? Es muy duro confrontarlo, el intrafamiliar. Claro, es que es muy duro. ¿Por qué? Porque resulta que son las personas de las cuales dependen los niños. Y para ellos mismos es muy difícil aceptar eso. ¿Qué hacen los niños abusados? Pensar que ellos son malos. Porque no pueden pensar que son sus padres que son negligentes. Porque entonces los perderían y entonces sí que se morirían. Claro. Totalmente. ¿Ya? Claro, ¿no? Entonces lo primero es aceptar que ha pasado a la persona que le ha pasado. Las personas abusadas también son víctimas de esta cosa cultural de que esto no pasa, que tenemos todos. Y una vez aceptado, ¿vale? Tener el coraje de entrar, como tú decías antes, a ese dolor y enfrentar ese dolor. Y eso no se puede hacer solo. No. ¿Ya? ¿Por Muy qué? importante, sí, eso. Sí. Sí. ¿Por qué no se puede hacer solo? Porque quien te tuvo que acompañar cuando eras niño y proteger, ¿vale? Negó lo que te estaba pasando. Entonces tú también lo niegas. Hay una fase de Bowlby que me parece lo mejor de lo mejor. Lo que no se le puede contar a una madre no te lo puedes contar a ti mismo. Wow. ¿Ya? Entonces, si tu familia lo negó, tú no puedes aceptarlo. Por eso el primer paso es aceptarlo. ¿Ya? ¿Sí? Y cuando tú lo has aceptado, tienes que tener un referente fuera que te diga, sí, así fue. Yo sí que estoy viendo lo que te pasó. Porque tú mismo lo estás negando. Alguien que te acompañe y te diga, sí, así fue. Y me sentí mal, sí, así fue. Y sí, así pasó. ¿Ya? ¿Sí? O si no, encontrar los recursos dentro de ti, pero eso también te tienen que ayudar. Que no fueron los dolorosos, sino toda la parte feliz que también viviste. Eso es un muy buen recurso para poder vivir todo el dolor también. Esto ¿Ya? sería como una segunda fase y como dice Mireia, a veces asusta cuando se dice así, pero es muy posible. Y no solo es posible, sino que es muy gratificante poder llegar a ese punto. O sea que siempre, siempre, siempre el camino vale la pena. Y Sí. mucho, porque la calidad de vida que tú tienes en el ámbito personal, físico, en el ámbito relacional con las personas, Sí. todo mejora Sí. en tu vida en ese sentido. Exactamente, exactamente. Y hay otro componente, yo creo, muy importante, que tampoco se habla tanto. Seguramente el abuso dentro de la familia es un tema sistémico. Con lo cual, eso lo hace todavía más difícil. ¿Qué quieres decir con que es un Sí. tema sistémico? Quiere decir que eso pasa por las relaciones familiares que hay dentro de la familia. Incluso de tíos, abuelos, ¿vale? Muchas veces el abuso es una relación de poder, de compensación, entre otras relaciones.
Y eso es todavía más complicado, porque no solo es la relación abusador-abusado, sino que intervienen muchos más factores también. ¿Ya? Bueno, lo Que que sí. eso no influye tanto a la hora igual de solucionar el abuso personal, ¿vale? ¿Sí? Pero que está ahí también metido eso. Algo que sabemos que es muy común es que realmente cuando en una familia se ha vivido esto, no es poco probable que haya sido un caso aislado. Exactamente. Quizás se ha vivido desde los abuelos a los padres, Eso, de los padres a los hijos, y siempre eso hay alguien es. que pone el tope, que dice, yo esto ya no lo Eso digo es. más, ya no lo Eso, alimento más. Yo exacto. digo, basta, se Eso sigue es. perpetuando y quizás se perpetúa incluso desde o sea, se perpetúa desde la inconsciencia, Exactamente. precisamente, Porque, porque has aprendido a relacionarte de esta manera y te exactamente, crees que esa es una manera de relacionarte. Ana, eso es no, no lo súper es. importante eso. Igual que todos aprendemos una manera de relacionarnos y la reproducimos. Pues con el abuso pasa lo mismo. ¿Ya? Si no le pones total conciencia, es la manera que aprendiste. ¿Ya? Se dice que la mayoría de los abusadores han sido abusados. ¿Ya? Eso no quiere decir que si tú has sido abusado vayas a abusar. Pero sí que muchos de los abusadores han sido abusados, que es esto que tú estás diciendo. Es una forma de relación. Eso que decíamos, la sociedad del abuso. Unas relaciones basadas en el poder, en la violencia y en el abuso. ¿Sí? Y esto es como lo natural en nuestra cultura, vamos a decirlo así, ¿no? Natural entendido como que es lo que se da más, no como ninguna otra cosa, ¿eh? Ese tipo de relaciones, ¿no? Y lo importante, con lo que tú decías antes de, al visibilizarlo, al hablar de ello, damos la oportunidad a que otras personas puedan empezar ese proceso que tú decías, ¿no? Primero de alguien me cree, esto pasó, y después de qué manera voy a poder afrontar a esto. Quiero contar esto pasó hace un par de días y quiero contar la anécdota porque hace un par de días hablaba con una amiga que es profesora y en un curso que estaba dando, no quiero ser específica, pero están hablando de una obra literaria en la cual salía el tema del abuso, pero estaba tratado de una manera un poco agresiva, ¿no? Porque también es verdad que muchas veces el tema del abuso está tratado desde, no sé si decir, no sé cómo definirlo exactamente, es escatológica, o sea, como muy desde una perversión, desde el hecho, pero no desde de qué se puede hacer con esto, desde una integración, simplemente como nombrarlo de manera fría y de manera dolorosa, ¿no? Así que mi amiga la profesora decidió quitar esa parte del texto porque sentía que esa no aportaba este tipo de información así, ¿no? Que lo iban a remodificar de otra manera para hablar de ello, pero de otra forma. Y con el grupo de chicas y chicos con los que estaba, adolescentes, había como mucho debate hasta que mi amiga profesora dijo, mira, yo lo he decidido así y os lo cuento porque a mí me pasó esto y pienso que no es la manera de hablar de esto. Pues de esos chicos y chicas que eran 8, 2 chicas, bueno, tuvieron un trasbalse emocional y llorando y 2 de ellas habían pasado por eso. Una de ellas no se atrevía a como, o sea, llevaba un peso y una carga de decir, esto me ha pasado, pero no sé cómo, o sea, no sé cómo hablarlo con la familia. Es como, wow, ¿no? Me pareció como, también tengo, no sé si conoces, yo creo que te hablé el otro día de Pilar Rueda. Tiene una asociación que se llama Conciencia Asociación. Ellas están en Málaga y crearon una obra de teatro que se llama Corazonada, en el que se habla sobre el abuso sexual y lo daban en escuelas. Estaban Corazón y Hada, que ayudan al niño o niña a integrar la experiencia, son como la voz de la conciencia, ¿no?, que les ayuda. Y la obra es para padres y para niños y niñas. Y claro, al terminar la obra se encontraban también con muchas personas, ¿no?, que llorando, muy convulsas y necesitando información sobre esto, luego dan cursos y talleres, ¿no?
Y es como, sí, cuesta hablar de ello, hay que encontrar la manera de hacerlo, pero of course, es súper necesario. Porque además, incluso, ¿no? Alguien que puede llegar a contar esto, creo que falta información de cómo acogerlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, una niña te cuenta esto y tú como padre, delante de esta información abrumadora, quizás no sabes qué hacer. En plan, ¿cómo te voy a acoger? Si es que esto me duele tanto a mí que yo no sé qué hacer Claro, con esto. exactamente, exactamente. Mm. Pero lo más importante es escuchar y creer. Ujú, ujú. Ya, yo creo que eso es súper importante. Cuando yo escribí mi libro, ¿vale? Escogí a las personas de mi alrededor que conocía, o sea, no fui a buscar. Los testimonios son personas que están a mi alrededor, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Sí? Y también tuve problemas, ¿sí? En el sentido de que a la hora de volver a exponer el libro, ¿no? Hubo personas que me habían dado el testimonio y después no quisieron salir, ¿no? ¿Ya? No quisieron salir, eso que es anónimo total, ¿no? Por el miedo también, ¿no? A ser reconocidas, porque reconocer eso también es una estigmatización, Sí. Ujú. ¿ya? Y no solo eso, sino que las mismas personas que han sido abusadas también tienen la concepción de nuestra cultura, que tampoco quieren reconocer ni entrar al dolor. ¿Ya? ¿Sí? O sea, entrar al tema del abuso es entrar al dolor, sin ninguna duda. ¿Ya? Y es entrar a un lugar que duele mucho. Sentir que te han usado de alguna manera, ¿no? Para el beneficio de un adulto, por ejemplo, ¿no? Mm. Que no te han visto, eso es muy doloroso. Mm. Y entrar a ese dolor cuesta muchísimo, ya realmente, pero hay mucho miedo a entrar ahí, ¿no? Y hay que ser muy valiente para entrar ahí. Eso lo dice Van der Kolk. Hay que tener mucha valentía realmente para entrar a un trauma y enfrentarlo. Pero es el camino, Ese camino. Ujú. ¿ya? Y como el trauma está en el cuerpo, hay que hacer trabajo corporal, Mm. ¿ya? Si no se mueve el cuerpo, no se sale de ahí tampoco, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que moverse de alguna manera para sacar eso también del cuerpo, ¿no? Mm. ¿Mm? Y otra cosa yo creo importante, dentro de esto que contaba antes de la Biblia, de que ya se nos hace culpables a las mujeres, Ujú. ¿no? Desde la creación del mundo, ¿no? Ujú. Las mujeres tenemos una tendencia a culparnos a nosotras, ¿ya? Y yo creo que los niños en general, cuando pasa una cosa, se tienen tendencia a culparse a ellos. Lo que decía antes, que prefieren culparse a ellos porque ellos pueden cambiar a que no culpar a sus padres, ¿no? Y esa es una cosa a vencer muy importante, ¿ya? Sacar esa culpa, Sí, totalmente. ¿ya? Esa culpa de encima, sacarse esa culpa es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Ningún niño es culpable de que abusen de él, ni ningún adolescente es culpable de que abusen de él. ¿Ya? Haya pasado lo que haya pasado, haya sido como haya sido. ¿Ya? ¿Sí? Y yo creo que para las mujeres todavía es un poco más difícil sacarse esa culpa. ¿Ya? Porque entra dentro del rol de lo femenino. ¿Mm? Los hombres nos culpan y nosotras nos hacemos culpables. Yo por siempre digo, ¿no?, que las mujeres no tenemos que aceptar ninguna culpa, porque si no le estamos haciendo el juego al patriarcado, Y no, es ¿no? como que tenemos el comodín de, oye, mira, todos estos años ya, o sea, ahora esto ya no nos toca, ¿no? O sea, Exactamente, eso ya no anda nos toca. sucra. Exactamente, ya está, ¿no? Sí, ¿no? Es que si no salimos de ahí, ya, y con el abuso, eso, con el abuso infantil, es que si no se sale de ahí, no hay manera, ¿no? El final, en realidad, del trabajo, del trauma con el abuso, ¿no? Es recuperar la inocencia, ¿no? Sí. Ya,
Sí, es como Sí, el abuso puede ser como un peso, una carga de algo, como una sí. responsabilidad que no le toca a uno, ¿no? No, no, Y sí, no le- yo siempre pienso que la inocencia, el paralelismo a nivel de sensación sería como la ligereza. Eso, Es una la ligereza. sensación de pesar menos, de Eso tener más es. espacio en uno mismo, Esa, en una misma. esa es la sensación que uno tiene cuando realmente suelta, ¿no? Una cosa que no es suya y el abuso, ¿no? Eso, la ligereza y la paz interna, ¿no? Mm, De que ya no hay lucha, ¿no? Sí, sí. Soltar esa parte de lucha-huida, ¿no? Para entrar al contacto también. La salida es el poder confiar en los demás. Porque lo que pierde una persona que ha sido traumatizada o abusada es la confianza en los humanos, ¿no? mm. Si las personas que tenían que cuidarte en realidad te han hecho daño, ¿cómo vas a confiar en los demás, ¿no? Eso es lo que dicen muchas personas abusadas, ¿no? ¿Ya? El recuperar, ¿no? El vínculo con los demás. Eso es la sanación final del trauma, ¿no? En realidad. Sí, Totalmente. claro. Mireia, Ujú, nos has hablado un poco de lo corporal, nos has hablado de las herramientas ujú. y no sé de qué manera sería la mejor para explicarla, pero quizás hablar un poco más concretamente de esto para ir terminando también y qué cambio has visto tú a las personas que has acompañado en cuanto a calidad de vida, de que han podido pasar por este proceso y recuperarse. Ujú. También, esta es otra pregunta. ¿Uno se recupera alguna vez de una experiencia así? Es como, bueno, lo integras en tu vida y Eso, aprendes a tener muchas más herramientas sí, que hacen que tu vida sea maravillosa en ese sentido, o sea, sí, mucho sí. más plena. Yo creo Pero, que lo integras en tu vida, está ahí como un hecho. mm, Lo que no está ahí tamizando o tiñendo toda tu vida. mm, Pasa a ser un hecho más de tu vida. exacto. Mm, Eso es, ¿no? Y ahí puedes estar en paz con eso, ¿no? También. Yo creo que esa es no, no estás ahí peleando con eso, sino que puedes estar en paz con eso, ¿no? ¿Sí? Y no se trata de olvidarlo, tampoco. Sino se trata de integrarlo como uno de los hechos que ha pasado en tu vida y que te ha marcado. mm, También en tu manera de ser, ¿no? En tu manera de hacer, en tu manera de ver las cosas, ¿no? Pero no está ahí como eso, ocupando todo el espacio de tu vida, ¿no? O tamizando, tiñendo cualquier cosa que pasa en tu vida, ¿no? De todas maneras, depende de cómo haya sido el abuso. Vas a necesitar más o menos tiempo para integrarlo también, ¿ya? Porque podemos hablar de abuso persistente durante años o podemos hablar de cosas más puntuales, no es lo mismo. La duración en el tiempo es muy importante. Y si además es un abuso sexual o además hay violencia, todavía hay más ahí, ¿no? No es lo mismo cada caso, ¿no? ¿Ya? Pero sí, yo creo que sí que realmente se integra y se sale. Eso hace que tú seas de una manera en concreto también, ¿no? Como el resto de experiencias. mm. Pero eso, no está ahí todo el tiempo, Es ¿no? como, hay una frase que me gusta mucho de decir, yo soy mucho más que eso. Mi vida es Exactamente. mucho más plena en muchos sentidos. Eso es. Y hay muchas áreas de mi vida que me hacen sentir muy pleno. En lo Eso es. profesional, en lo personal, Mm, en las relaciones, en todo. sí. Eso, yo creo que sí. La plenitud y lo otro también sería mm, el poder entrar en contacto mucho más con el placer. Que el placer ocupe más espacio en tu vida, ¿no? Y la felicidad ocupe mucho más espacio que antes el dolor, ¿no? Y el miedo ocupaban más espacio. Yo creo que es una cuestión de eso, ¿no? De qué ocupa más espacio, ¿no? Ujú. ¿Sí? Te puedes sentir eso, realmente plena. Y puedes tener una sexualidad también más plena, Mm. ¿ya? Que no esté interfiriendo ahí. ¿M? El abuso, ¿no? Este es un tema del que no nos hemos adentrado, pero No. del que Mireia es experta también.
y aparte de la sexualidad, como decíamos, ¿no? Como una manera de también de conectarse con el cuerpo y de recuperar el territorio que es nuestro, ¿no? Mireia habla mucho de esto en los libros, que también es como una persona que ha vivido esto se recupera con una sexualidad sana, ¿no? ¿Podrías Claro. hablarnos quizás un poco de esto? O sea, yo creo que quizás sería general, ¿no? En el caso de un abuso, quizás es más concreto las cosas que podemos hacer para reconectarnos con nuestra sexualidad, pero es general, ¿no? De como Claro. mujeres en este caso, Ujú. cómo reconectarnos con una sexualidad sana en Claro. nosotros. Básicamente teniendo un cuerpo relajado, Mm, ¿vale? O sea, conseguir tener el cuerpo relajado, que como hemos visto en esta cultura de tanto estrés o de tanto miedo ahora, es difícil, ¿vale? Y para tener un cuerpo relajado quiere decir no apretar en los lugares donde apretamos para no sentir, que básicamente es el cuello y el diafragma. Poder soltar esas partes, y eso es mediante el movimiento, pero también mediante la respiración, ¿ya? ¿Sí? Entonces, darte cuenta qué es lo que te está impidiendo el placer. Si son recuerdos, o a veces no hay recuerdos, pero sí que hay creencias. También es muy importante el trabajo con las creencias. Las creencias son consecuencia seguramente de cosas que te han pasado, pero poder flexibilizar las creencias es un trabajo, bueno, hiper necesario. Aparte del corporal, ¿ya? Y lo otro, eso que tú dices, yo soy mucho más que eso, recuperar esas partes en las que sí, que yo hablaba antes, en las que sí que has sentido placer, en las que sí que has estado bien, ¿ya? Estas son las que te pueden ayudar a integrar todo lo demás. Aparte de alguien que te crea y que te acompañe en eso, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa muy importante, poder verbalizar lo que no pudiste cuando pasó el abuso. Poner voz a esas sensaciones, a esas emociones que tuviste que con la disociación se congelaron. Y poder hacer el movimiento que no te dejaron hacer en ese momento, porque el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. ¿Cómo hacen los animales después de una congelación? Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven para recuperar la autorregulación del cuerpo. ¿Ya? Todo eso es súper importante. Súper importante para volver a recuperar la sensación de esa sabiduría interna corporal de que el cuerpo se autorregula. Y si nuestro cuerpo está relajado y se autorregula, hay placer, como tú decías al principio. En el cuerpo hay placer. ¿Ya? Claro, tú, Mireia, hablas además de muchas técnicas concretas como que también te conectan con esta sabiduría profunda que es, por ejemplo, el trabajo con los sueños. Ah, sí, eso también. Claro. Es súper importante. Claro, el trabajo con los sueños, ahí aparecen todos esos recuerdos que tenemos guardados, ¿no? Nos aparecen en forma, ¿no?, de película, en realidad, ¿no? ¿Ya? Y si los miramos y los vemos, es una manera de saber dónde están nuestros traumas y de poder transitarlos también, ¿no? ¿Vale? Los sueños nos hablan eso, del mapa a través del cual vemos el mundo. Y el mapa a través del cual vemos el mundo está construido de nuestros recuerdos y de nuestras experiencias, ¿no? O sea que observar nuestros sueños y ver nuestros sueños es una manera directa de ir a ver dónde están nuestros traumas y nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Sí, esa es otra de las buenas herramientas, bueno, con las que yo trabajo también. Aparte del cuerpo, los sueños, ¿no? Sí, todo tiene que ver con reconectarse con la sabiduría que uno tiene, como la Ese, sabiduría del ciclo menstrual en las mujeres, de reconocer el exactamente. cuerpo. Todo tiene que ver con volver a uno mismo, con volver a Sí, uno mismo. y con eso que el patriarcado ha negado a lo largo de tantos años por querer controlar la naturaleza, ¿ya? E imponer una manera de hacer las cosas que seguramente en algún momento tuvo su sentido para hacernos más responsables, pero que ahora la hemos enquilosado y la hemos llevado a un extremo
que lo que hace es como si nos hubiésemos puesto un corsé y nos ha desconectado realmente de nuestra parte corporal, por tanto instintiva, esa parte sabia, ¿vale? Que hace millones y millones de años que está manteniendo el universo, ¿sí? Y que nosotros como humanos, que somos los últimos en llegar con nuestro neocórtex, creemos que lo podemos hacer mejor. Sí, a veces es como que prepotencia, ¿no? La nuestra. Exactamente, ¿no? Mm. Ya, qué prepotencia, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Mireia, han salido muchísimas cosas. Sí. Creo que ha sido súper intenso. Ujú. Hemos hablado de todo. Yo pienso de lo que quería compartir contigo. Seguro que siempre se quedan cosas en el tintero. Muy bien. Pero te quiero agradecer mucho esta entrevista. Yo he aprendido mucho. Espero que sea de mucha utilidad para las personas que lo puedan escuchar. Ujú. Decirte también si hay alguna cosa más que quieras añadir para cerrar. No. Bueno, siempre hay una cosa que yo acabo diciendo a las mujeres, ya que Ujú, hemos hablado más de mujeres, ¿no? Que ujú. es que hay una creencia que no tenemos como mujeres, ¿no? ¿Vale? Que es la creencia de que tenemos derecho a estar satisfechas sexualmente, Mm. ¿ya? Que incorporarla nos puede ayudar. Por tanto, sería cómo como mujeres buscamos el placer Mm. también, ¿no? Y que lo merecemos. Eso es, Lo eso es, merecemos. De eso manera es. inocente. Te lo mereces. Eso, de manera inocente lo merecemos como humanas que somos, ¿no? Mm. E hijas de Dios o de la gran diosa, ¿no? También. Pues con esto nos quedamos. Muy bien. Muchas Integramos gracias todas. por la entrevista, también muy interesante y muy agradable. Igualmente, Mireia. Ha sido todo un Muy bien. placer. Vale, Así que nada, aquí lo dejamos. Un vale, beso a todos, a todas. Y bueno, nos vemos pronto en la próxima entrevista. vale. Hasta luego. Gracias.